Ok, listo. Ok, ahora lo que nos toca estudiar es la energía que transporta la onda sonora. Ya habíamos visto cómo era que se transportaba la energía en una onda transversal. Ahora nos toca ver cómo se comporta la energía en una onda longitudinal como las ondas sonoras. Muy bien, recordábamos el pistón. ¿Por qué el pistón? Porque es una manera de generar perturbaciones en el aire. Y recordábamos que el pistón lo empujábamos para allá y él va a generar una zona de alta presión. Si empezamos a hacer lo mismo de manera periódica, entonces generábamos una serie de pulsos de alta presión y zonas de baja presión que se iban propagando hasta llegar a la parte de acá. Ok, bueno, también recordemos de que podían oscilar en las direcciones de acá. Sin embargo, la onda se tiene que propagar para allá. Entonces, si ustedes estudian esto, veremos que es fácilmente, estamos aplicándole un movimiento sobre elementos de masa del aire. Ese, ese movimiento externo se puede traducir como un trabajo. Y el trabajo por unidad de tiempo se conoce como potencia. Entonces, la potencia aplicada P, que era el trabajo sobre el tiempo, instantáneamente también es la fuerza aplicada por la velocidad del objeto. En este caso es la velocidad de la onda. Muy bien. La fuerza aplicada y la velocidad de la onda prácticamente están en la misma dirección. Simplemente va a ir cambiando de signo si el pistón está yendo hacia un lado y la onda está yendo hacia el otro lado. O cuando el pistón está empujando, la onda está yendo hacia el mismo lado. ¿De acuerdo? Entonces, excepto por un signo, no nos vamos a preocupar. La fuerza aplicada la podemos ver como la presión por el área. En este caso, el cambio de presión, porque va a haber instantáneamente un cambio de presión, delta P minúsculo, es la razón por la que escribí el delta P, la potencia con una P con estilo, por el área, que es la propia definición de fuerza, por la velocidad de la onda. Y la velocidad de la onda, recordábamos que está dada por la derivada respecto al tiempo de la función de onda. En este caso, la velocidad, esta es la velocidad del elemento de masa, porque es lo que nos interesa, es sobre el elemento de masa que estamos aplicándole la fuerza externa. Y la velocidad del elemento de masa coincide en este caso con la dirección de la velocidad de la onda. Ok. Recordamos que si escogíamos una solución para S, el delta P tenía una dirección, una fase contraria. Por ejemplo, si escogemos S como un S máximo, coseno de kx menos omega t, el delta P máximo tiene que ser en este caso la densidad, bueno, debería ser el delta P, delta P, debería ser el delta P máximo, pero el delta P máximo ya habíamos visto cómo ponerlo en términos de S máximo. Debería ser la densidad por la velocidad de la onda, o sea, la velocidad del sonido,
omega por ese máximo, Dios mío, por A, ya para de una vez arrastrar el coeficiente de la A. Perdón, por A no. Si estamos en coseno, entonces esta solución tiene que ser con seno. Tiene que haber un desfase de 90 grados o de pi medios radianes. Kx menos omega t. Ok. Si metemos eso, entonces vamos a obtener una función de p que va a depender del tiempo. Delta p va a depender de seno cuadrado de lo que ya teníamos. Bueno, entonces eso la verdad es un poco difícil de estudiarlo. Bueno, no es difícil de estudiarlo, sin embargo, no es lo que mide en un detector. Realmente, un instrumento de medición mide el promedio de T. De P, perdón. Es el promedio de la potencia. Para medir la potencia promedio, solo tomamos un periodo. ¿Por qué solo un periodo? Bueno, porque la señal se está repitiendo continuamente, tiene siempre la misma forma. Entonces es lo mismo calcularlo desde que empezó hasta el final, que exactamente desde que empezó hasta un periodo T. ¿Por qué? Porque la señal la señal de sonido se va a repetir una y otra vez en las mismas posiciones, si es una onda periódica, como en nuestro caso. Entonces, P promedio ya no va a depender del tiempo, lo vamos a quitar, 1 entre T, de 0 a T, de la potencia instantánea, integrada sobre el tiempo. El 1 entre T es para garantizar de que se distribuye sobre el tiempo asignado. Ok. No voy a entrar en muchos detalles, pero la potencia promedio, ustedes pueden ver del libro cómo se integra eso. Un medio de la densidad por el área, omega cuadrado, S máximo cuadrado, por la velocidad del sonido. O sea, la velocidad de la perturbación. Muy bien. Resulta que nosotros podemos determinar esta área en diferentes lugares. Esta área yo hasta el momento solo se las di en un pistón. Pero, ¿qué pasa cuando no estamos en un pistón? Digamos que lo que tuviéramos es un parlante. Entonces, el parlante está generando ondas hacia... Perdón, se me apagó la pantalla. Se me apagó la pantalla, disculpen por eso. Ok, si tuviéramos un parlante, el parlante está generando ondas en todas direcciones, más o menos de la misma de manera uniforme. Esta definición
sigue siendo válida. Sin embargo, el área es un poco más difícil de determinar. ¿Por qué? Porque antes teníamos el área del pistón, el área transversal de acá, que hubiera tenido en el pistón. Es lo que nos determinaría la forma de la potencia promedio. Ok, resulta que hay una cantidad que es mucho más fácil de medir que la potencia promedio. Se le conoce como intensidad. La intensidad se define por la potencia promedio dividido entre el área. ¿Por qué? Porque esta área para otro caso diferente que no sea el pistón, la vamos a tener que va a ser diferentes formas. Prácticamente el área que ustedes quieran. Entonces, si ustedes miden el área, digamos, de manera esférica, será una buena manera de determinar cómo va a ser la forma del sonido de una fuente puntual. Ahorita veremos eso. Esto se conoce como intensidad. Sus unidades es fácil de verlo. Watt por metro cuadrado. Entonces, para el caso anterior, la intensidad también tiene que ser igual a un medio de la densidad del aire por omega cuadrado por la amplitud máxima de la onda al cuadrado por la velocidad del sonido. Ok. Lo hubiéramos podido poner también en términos de la presión. Da exactamente lo mismo. En el caso de la presión, delta P máximo al cuadrado entre 2 sobre la densidad por la velocidad del sonido. Esta parte no es la importante. Me interesa más esta forma. Esto es lo que nos va a ayudar a resolver problemas. Ok. En el caso de una fuente puntual, ejemplo, un parlante pequeño. Entonces, ¿qué tendríamos? Déjame ver cómo dibujo esto bien. Aquí tendríamos el parlante pequeño. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Él va a empezar a generar ondas de manera más o menos uniforme en todas las direcciones. A estos amigos de acá se conoce como frente de ondas. Un frente de onda, ¿qué es? Es la parte de la onda que tiene la misma fase constante para toda esta parte del frente de ondas. Entre frente de onda y frente de onda siempre hay una diferencia de una longitud de onda. Aquí hay una longitud de onda, aquí hay otra longitud de onda, y si se generara por acá, aquí hay otra longitud de onda. Ok. Entonces, esto se conoce como un frente de ondas esférico. ¿Por qué? Porque la dirección es la misma para todos lados. Para una fuente puntual, las ondas que se generan son ondas esféricas.
Ok, entonces recordamos el área de una esfera. 4pi por el radio al cuadrado. Vean que en este caso, si yo me paro en este frente de ondas, vamos a tener un radio particular, pero si yo me paro en este otro frente de ondas, voy a tener otro radio particular, y si yo me paro en este otro frente de ondas, yo voy a tener otro radio diferente. En este caso, el área no es constante. ¿Qué le va a pasar a esto? La amplitud de la onda, o sea, la intensidad se va a ir decayendo. La intensidad sonora se va a ir decayendo y decayendo, y en muy largo de la fuente no se va a poder escuchar. Esa es la razón por la que si nosotros nos alejamos de una fuente de sonido, el sonido se va a ir disipando cada vez más. De hecho, se disipa con el radio al cuadrado. La intensidad I, entonces va a ser la potencia promedio dividido entre 4pi por r cuadrado. Ahora algo muy importante. La energía se conserva. Si ustedes suman la energía de todo un frente de ondas, tiene que darle la misma energía en todo el otro frente de ondas. Y si la, entre comillas, dividen entre el tiempo, entonces la potencia promedio de todo un frente de ondas es la misma potencia promedio para todo el otro frente de ondas. Entonces, la potencia promedio es constante para cada frente de ondas. Ok. Esto nos da un resultado muy importante. Digamos que tenemos aquí nuestra fuente puntual. Aquí está un frente de ondas. Aquí está otro frente de ondas. Aquí hay un radio 1. Profe, ¿Sí? Aquí hay un radio 2. ¿Qué pasó? eso de que es constante la promedio, está relacionado con la energía, dijo usted. Exactamente, es por la conservación de la energía. Ok. Ok, entonces nos vamos a aprovechar de la conservación de la energía. Tenemos que la onda se propagó. Está primero en R1 y un tiempo despuesito está en R2 y un tiempo despuesito puede estar en un R3 aún más largo. Vamos a ver cómo se comporta entonces la intensidad cuando cambiamos de posición. Entonces tenemos que la intensidad en el punto 1 es igual a la potencia promedio dividido entre el área de todo eso, 4pi por R1 cuadrado. La potencia promedio 2, perdón, intensidad 2 es igual a la potencia promedio entre la nueva área, 4pi por R2 al cuadrado. Si despejamos esto, por ejemplo, agarramos I1 y lo dividimos entre I2, ¿qué va a pasar? Entonces, aquí tenemos la potencia promedio dividido entre 4pi por R1 cuadrado. Tenemos la potencia promedio dividido entre 4pi por R2 al cuadrado. Entonces, si lo ven bien, este se cancela con este se cancela con este. ¿Qué nos queda? R2 que está en la fracción de más abajo pasa a la fracción en la parte de arriba. Y R1 pasa a la parte de abajo. Esta fórmula es extremadamente importante.
¿Por qué? Porque esta es la que nos va a permitir relacionar lugares de la intensidad. I1 con I2 es igual a R2 entre R1, todo al cuadrado, para ondas esféricas. Solo se vale para ondas esféricas. Si ustedes tienen otra clase de onda, olvídense de esta fórmula. Si tuvieran una onda cilíndrica, tienen que adaptarlo para ondas cilíndricas, pero pueden hacer lo mismo considerando que para todo el frente de ondas, la potencia promedio es la misma entre diferentes frentes de ondas. Simplemente la energía está distribuida de cada vez en un área mayor, por lo tanto se tiene que ir bajando la energía para algún punto en particular. Entonces la intensidad lo que nos hace es que nos relaciona un punto particular con la potencia que está dada por todo el frente de ondas. Y la intensidad es bastante más fácil de medir. Bueno, resulta que todavía la intensidad es un toquecito difícil de imaginar. Casi siempre la intensidad para ondas sonoras tradicionales, si ustedes la miden, van a tener cantidades extremadamente pequeñitas. Por ejemplo, de 10 a la menos tanto. Eso a la gente no le gustó, entonces se quisieron hacer un reescalamiento de la intensidad. Para ellos inventaron el nivel sonoro. ¿Por qué? Porque casi siempre la potencia de energía de la fuente original es muy poquita para poderlo medir a unos cuantos metros de distancia. Entonces, siempre le salía cantidades de 10 a la menos tanto, entonces a la gente no le gustaba. Muy bien, entonces el nivel sonoro es solamente una forma de reescalar la intensidad que uno está teniendo a partir de un punto particular. Y para ello usan una intensidad patrón. O sea, un punto a partir de donde medir. Esta intensidad patrón es I sub 0 y a golpe es 10 a la menos 12. 1 por 10 a la menos 12. Watts sobre metro cuadrado. 10 a la menos 12 es el umbral de audición promedio. Si ustedes tienen ondas más bajitos que esto, es probable que el oído no lo vaya a escuchar. Simplemente escogieron eso, estudiaron mucha gente, dijeron, el umbral de audición promedio está en 10 a la menos 12, ese va a ser nuestro patrón para medir esa intensidad. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Medir la intensidad que está teniendo en algún punto entre I sub 0. Sin embargo, todavía esto les está dando muchos problemas con las unidades. Seguían teniendo unidades de 10 a la menos tanto y no les gustaba a la gente. ¿Qué fue lo que hicieron entonces? Usar una escala logarítmica. Todavía esto no les gustaba. Sigue siendo pequeñito. Entonces, para el nivel sonoro se inventaron la escala logarítmica y beta, que va a ser nuestro nivel sonoro, dijeron que va a ser 10 logaritmo
El 10 fue porque todavía seguían teniendo problemas con las unidades, entonces pusieron que tenía que ser en 10. Logaritmo de I sub 0, E de I entre I sub 0. Entonces esto se conoce como nivel sonoro. Y le asignaron una unidad. Así como está, la unidad es el decibel. Se denota por una D y una B más. Así. El 10 es por la razón de que venga que sea un decibel. Porque si lo medían en bel, seguían con el problema. Entonces, la verdad no sé. Siempre se miden decibeles. Se definió de esa manera. Ok. Entonces yo les dije que esto estaba en la parte del umbral de audición de lo que apenas se escucha. Existe también el umbral de audición de lo que no deberían de escuchar. Más o menos 120 decibeles es extremadamente dañino para el ser humano. Este se conoce como el umbral del dolor. Ok. En el libro pues Disculpe, no sé si seré solo yo, pero no se escucha. Sí, yo tampoco escucho nada. Tampoco lo escucho.
Hola, ¿y ahora sí me escuchan? Sí, profe. Ok. Sí, se quedó completamente pegada, entonces no sé qué pasó. Ok, ¿en dónde nos quedamos la última vez? En que les estaba pasando el ejercicio, ¿sí lo vieron al final? ¿Escuchan? ¿Aló? Sí, profe, se escucha, nada más quedamos cuando estaba escribiendo ahí que los 90 decibeles o más es poco recomendado. Ok, sí. 90 decibeles o más es poco recomendado. Y les pasé un par de ejercicios a Telegram. Este archivo yo ya se los había pasado. El archivo completo, no solamente la foto del archivo. Lo que les estaba diciendo, no sé si escucharon o se quedó pegado en ese momento, es de que los solucionarios no son santa palabra. De hecho, tienen muchos errores y los profesores los corregimos y hasta después es que enviamos las correcciones, pero nunca hacen el archivo completo. Entonces, no se fíen mucho de lo que dice la solución de acá por cualquier cosa. En uno de estos ejercicios, no recuerdo en cuál, había un error más o menos no me acuerdo si era numérico o de procedimiento. Entonces, ni me voy a fijar en el procedimiento para estos. Vamos a hacer el número 3. Dice, una onda viajera se propaga hacia la derecha en una cuerda con una amplitud de 5 milímetros. La longitud de onda es de 4 centímetros y un periodo de 0,02 segundos. Además, y de 0,0 es 3,53 milímetros. Escriba la ecuación de onda. Entonces, es lo que nos toca de esta parte. Empezamos acá. Entonces nos toca un ejemplo. Entonces tenemos una onda que viaja a la derecha con amplitud de, ¿cuánto decía acá? 5 milímetros. Recuerden que la amplitud es lo que va a llevar la unidad. La longitud de onda, 4 centímetros. Y un periodo T de 0,02 segundos. Además, sabemos que Y de 0,0 es igual a 3,53 milímetros.
hay que escribir la ecuación de onda. Ok. Escojamos una solución. ¿Cuál quieren? ¿Seno o coseno? Seno. Ok. Y de x, t, porque esta es una función que está en x, perdón, en y, es igual a sen, empezamos, primero kx, la primera parte. Nos tenemos que fijar, viaja hacia la derecha, por lo tanto tiene que tener un signo menos. Eso es lo primero que deben de saber. Omega t más una constante de fase. Hay una aclaración, muchachos. Esto me lo hizo una pregunta, dos personas y recordamos, phi se conoce como constante de fase. Todo este argumento que tienen acá en la función se conoce como fase global del sistema o fase del sistema o solamente fase. Phi se conoce como fase inicial o constante de fase inicial o solamente constante de fase, pero todo el argumento que tienen acá es la fase del sistema. ¿De acuerdo? Es solamente una aclaración de vocabulario. Si nos dicen fase inicial, ya saben, estamos refiriéndonos a phi o constante de fase, nos referimos a phi. Ok, la amplitud ya la tenemos, 5 milímetros. ¿Qué nos toca? Encontrar K. K es igual a 2pi entre lambda. En este caso es 2pi entre 4 por 10 a la menos 2. Tienen que tener mucho cuidado porque dependiendo cómo lo den, tienen que especificar la unidad. En este caso es preferible ponerlo en el sistema internacional. Entonces K va a ser igual a pi medios por 10 a la 2. Esto quiere decir que X va a estar medido en metros. Muy importante. Si no especifican eso, puede que la respuesta esté incompleta. Entonces a esto le tenemos que dar una unidad. La unidad de ahí es 1 entre metro. Perdón. Sí, la unidad es 1 entre metro. Ok. Es preferible muchas veces ponerlo en forma decimal. Por cualquier cosa, entonces, pi medios debería ser entonces 1,57. Ok, ya tenemos la unidad del K. Por cualquier cosa de que si lo ven así, dependiendo de la pregunta, o lo ponen en pi medios o lo ponen en metros, por cualquier cosa. O lo ponen en forma decimal. Nos toca ahora encontrar omega. Pero omega está relacionado con el periodo. Sigue las mismas reglas que se veían en física 1. Omega es igual a 2pi por f. No tenemos f, pero tenemos el periodo. Entonces 2pi entre el periodo. Entonces 2pi entre 0.02 segundos. Vamos a ver cuánto da esto. Dice que da 100pi segundos. Perdón. Segundos a la menos 1. Pongámosle bien la unidad. Radian entre segundo. Técnicamente eso es metros a la menos 1 por radianes. Pero si quieren, en esta parte se pueden comer el radianes. Realmente no es tan importante. Profe, Sí. que me perdí en la parte del cálculo de K. ¿Es el resultado final? Sí. Este es el K para el resultado final.
O sea, dependiendo de lo que de cómo venga la respuesta al final, porque ustedes van a hacer en un marque con X. Puede que la respuesta venga en decimales o puede que la respuesta venga en forma simbólica, pi medios por 10 a la menos 2. Ustedes tienen que escoger cuál es la correcta. Casi siempre se le va a pedir en decimales, entonces lo estoy haciendo de las dos maneras. ¿De acuerdo? En este otro Ok, caso es... es que me había dado a mí sin los decimales 157.07, la parte del K. Ah, sí, perdón, es que esto es 10 a la 2, no 10 a la menos 2, perdón por eso. Ok. Muchas gracias por eso. Entonces, 314.2 radianes por segundo. Ajá. Muy bien, dependiendo de cómo se los pida, va a venir de una u otra forma. ¿Qué nos queda? La constante de fase. Esta constante de fase la vamos a encontrar por medio de la condición inicial. La condición inicial nos dice todo. Lo primero que hay que fijarse es en la unidad, milímetros. La amplitud está en milímetros, así que no va a haber ningún problema en usar esas unidades. Entonces recordamos, y de 0,0 es igual a 3.53 milímetros. Pero esto va a ser igual a la amplitud, que la amplitud es 5 milímetros. Sen de, esta parte la podemos hacer simbólica, pi medios por 10 a la 2 en X, pero este está evaluado en 0. Menos 100 pi por 0 más phi. Es equivalente si hubiéramos hecho con la solución coseno. Simplemente la fase es lo que nos va a cambiar. Vamos a ver, la unidad de milímetros se cancela con la unidad de milímetros. No va a haber ningún problema a la hora de hacer divisiones acá. Esto quiere decir que 3,53 dividido entre 5 es igual a sen de phi. ¿Por qué? Porque todo lo demás estaba multiplicado por 0. Pi medios por 10 a la 2 por 0 y la otra 100 pi por 0. Entonces buscamos acá en la calculadora. Muy importante, nos aseguramos de que la calculadora esté en radianes. Entonces, seno inverso de 3.53 dividido entre 5. Dice que phi sería 0.78 4 radianes. Es muy importante porque muchas veces el mayor error que ustedes cometen es que por la prisa se les olvidó que la calculadora estaba en grados. Entonces ponen phi en grados. Y recuerden que ustedes no pueden hacer mezclas de grados con radianes. Tienen que ser todo en la misma unidad. ¿De acuerdo? Entonces van a tener cuidado cuando vayan a hacer esto y que todo esté en radianes. Muy bien. Entonces lo que nos queda es simplemente terminar la pregunta. Y de x, t es igual a 5 milímetros, que es la amplitud sen perdón, por eso lo cerré. Seno de kx, que k era 157. Radianes por metro a la menos 1 o radianes sobre metro.
por X menos 314.2, ¿verdad? Sí. Radianes por segundo. Todo esto por T. Más 0.784 radianes. ¿De acuerdo con esta solución? ¿La entendieron? Profe, Estaba hace un fácil. rato Sí, usted claro. dijo que el desfase, ¿qué fue lo que usted dijo de lo que está dentro del seno es el Ok, desfase? Y sí, solo otra vez ok. para recordarlo bien. Vocabulario. Todo lo que esté dentro del argumento de la función seno o coseno se conoce como fase del sistema o fase global. Solo lo que es phi se conoce como constante de fase. Pero si ustedes leen y ven un libro y dice la fase del sistema es tanto, se está refiriendo a lo que está dando K por X menos omega T más phi. Esa es la fase total del sistema. Todo lo que esté dentro del seno o coseno es como, se conoce como fase. Solamente fase. O fase global. O fase del sistema. Pero phi es constante de fase. ¿De Profe, acuerdo? ¿Sí? digamos, en el quiz, lo que puede variar nada más es coseno y seno, ¿verdad? En la respuesta. Sí. Coseno, seno. Dudo mucho que en un quiz les pidan sacar coseno y seno al mismo tiempo y es que ustedes tengan que empezar a probar a ver valores cuál sirve y cuál no sirve. Aunque es posible, lo dudo. Ustedes lo que hacen es que si ocuparan ver, se fijan en las respuestas del quiz, porque eso marca con X. Se fijan, ok, todas las soluciones están en seno y lo único que está cambiando son los valores internos. Entonces ustedes cogen directamente la solución sen. Ok, gracias. Si todas las soluciones están en coseno, se van directo con coseno. ¿De acuerdo? Sí, todo bien. Ok, vamos con la parte B. Profe, Sí, toda esta primera parte no tiene nada nuevo de lo de ese tema, digamos, todo eso es igual que la vez pasada. ajá, todo es igual que la vez pasada. Ok, la parte B no la podemos hacer porque son las estacionarias. Ok, hasta aquí llegó esta pregunta porque esta parte es de solamente ondas estacionarias. No se preocupen, la podemos hacer de después. Vamos con la pregunta 4. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Dice, una máquina muy ruidosa de una industria genera ondas esféricas de tal manera que la potencia se distribuye uniformemente. Un trabajador se encuentra en una distancia R del altavoz de la máquina, me imagino. Si camina 36 metros hacia la fuente y escucha que la intensidad se ha duplicado A, calcule la distancia R que teníamos. Entonces tenemos ondas esféricas. Esto nos dice de una vez que podemos usar I1 entre I2 es igual a R2 entre R1 todo al cuadrado. Ok, más o menos aquí está la máquina y está generando ondas esféricas. Tenemos un trabajador por acá. Dice que está a una distancia R de la máquina. A este punto le vamos a tener que asignar un punto. Le vamos a quitar que es, él está escuchando una intensidad I1 acá. Despuésito dice que él se acerca a la máquina
y escucha una intensidad I2, que es igual al doble de la intensidad que tenían en I1. Esta distancia ahora es R menos 36. ¿De acuerdo? Ok, pueden ustedes escoger hacer dos ecuaciones. Intensidad es igual a potencia entre área, una para el punto 1 y una para el punto 2. Despejan la potencia total. Y por mí no hay ningún problema que hagan eso. Si leen que son ondas esféricas, podemos usar directamente esta fórmula. Únicamente porque esto es para ondas esféricas. Si son ondas cilíndricas, no la pueden usar. Ok. Entonces el punto 1 tiene distancia R mayúscula. El punto 2 tiene distancia R menos 36. Entonces veamos a ver cuánto da esto. I1 entre I2 es igual a R1, y R1 era R mayúscula. Perdón, R2. R menos 36. Entre R, todo esto al cuadrado. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. No. Del otro lado, yo sé que I2 es el doble de I1. ¿Por qué? Porque yo estoy escuchando el doble de intensidad en el punto 2. Entonces aquí yo voy a tener I1 y aquí voy a tener 2 veces I1. Puedo cancelar y vean que no necesité nunca que me dijeran cuánto era la intensidad. Siempre lo que voy a tener acá es una ecuación cuadrática. Ahora, es muy importante lo siguiente, muchachos. Por nada del mundo se les ocurre sacar aquí en este momento raíz cuadrada. Eso no se vale. Pueden llegar a la respuesta correcta, es cierto, pero pueden no llegar a la respuesta correcta. Si ustedes sacan en este momento raíz cuadrada, el problema es que pueden estar cancelando una de las soluciones. Ustedes tienen que resolver una ecuación cuadrática para este caso. Si sacan raíz cuadrada en este momento, lo que están haciendo es eliminando alguna de las soluciones. ¿Y cuál? Es imposible de saberlo, si la correcta o la incorrecta. Ahora, muy bien, ¿cómo sabemos que es cuál va a ser correcta, cuál va a ser incorrecta? Muy sencillo. Si R mayúsculo es una distancia, tiene que ser siempre positiva. Está representando la distancia desde el centro hasta el borde de la esfera. Por lo tanto, tiene que coincidir con el radio de una esfera. Si nos diera R mayúscula negativa, de a golpe descartan esta solución. En este caso nos va a dar dos soluciones positivas y ya veremos cuál de las dos descartar. Primero resolvamos. Si nos diera alguna positiva y otra negativa, descartamos la negativa. Ahí no hay ningún problema. Pero si las dos nos dan positivas, ya veremos cuál es la que nos sirve y cuál es la que no nos sirve. Lo otro es de que esto no lo podemos sacar raíz cuadrada así como así. Tenemos que resolver una ecuación cuadrática. Veamos a ver cómo lo hacemos. Lo más sencillo es mandar esta R a multiplicar al otro lado. Entonces vamos a tener R menos 36 al cuadrado es igual a 1/2 de R cuadrado. Ok. Esta es una fórmula notable. R cuadrado menos 2 veces 36 por R más 36 al cuadrado. Esto es igual a 1/2 de R cuadrado.
Si despejamos esto, hay varias formas. Podemos mandar el medio al otro lado a multiplicar y luego restamos. Yo lo que voy a hacer es lo más sencillo, mandar esto al restar de una vez. 1 menos 1/2 es 1/2. Entonces nos va a quedar al final 1/2 de r cuadrado menos 2 por 36 por r más 36 al cuadrado. Esto es igual a 0. Ya esto lo pueden meter en la calculadora. Entonces, si tienen las Casio normales, recuerden que era las Casio plateadas, modo, busquen el que dice EQN y busquen el que dice AX cuadrado más BX más C. En mi caso es modo 5.3. El 1/2 va a costarles un poco ponerlo, pero lo pueden poner siempre como 0.5. Ok, dice que R, la primera solución es 122.9 metros. Y la otra solución es 21,08, o sea, 09 para redondear, metros. Muy bien, nos dio dos soluciones positivas. Tampoco es el fin del mundo. Analicemos bien. Vea esta, 122 metros. Sí, casi 123. Yo me puedo perfectamente acercar 36 metros a la fuente y siempre voy a tener una distancia positiva. Pero ¿qué va a pasar con este? 21 metros. Yo no me puedo acercar 36 metros, no tengo más distancia para acercarme. Por lo tanto, esta solución es la que se descarta. ¿De acuerdo? 21 metros, no me puedo acercar 36 metros y solo tengo apenas 21 para hacerlo. Entonces, esta se descarta. Ok, resolvimos la parte A. Nos toca la parte B. ¿Hasta ahora alguna pregunta de este problema? ¿Aló? No. No. Ok, B. Si el nivel sonoro AR menos 36 es de 80 decibeles, determina el nivel sonoro a una distancia R y la intensidad en el mismo punto. O sea, nos están diciendo que beta de R menos 36, o sea, beta de 122 menos 32 metros. ¿Cuánto decía? 36. Es igual a 80 decibeles. Determine el nivel sonoro a una distancia R y también la intensidad en ese punto. O sea, I1. Quitémosle esas etiquetas de pongámosle más bien etiquetas en lugar de usar beta de tantos. Entonces eso va a ser igual a beta sub 2 y esto va a ser igual a beta sub 1 para no estar arrastrando los paréntesis. Muy bien, entonces yo sé que beta 2 es igual a 80 decibeles. Beta 1 no lo conozco. I1 no lo conozco, pero yo sé que I1 es la mitad de I2. Entonces lo que puedo hacer aquí, lo más fácil es calcular I2. Recordamos que beta 2 es igual a 10 logaritmo decimal de I2 entre I sub 0. Muy bien, y yo sé que beta 1 tiene que ser igual a 10 logaritmo decimal de I1 entre I sub 0.
Bueno, hay varias maneras así aquí de hacer este despeje. Podemos calcular I2, que es la manera que yo esperaría que la mayoría hicieran. Podríamos calcular beta 1 menos beta 2 o beta 2 menos beta 1. ¿Esto por qué? Para que usar propiedades del logaritmo. Entonces, la primera forma, calcular I2. Esto es fácil. Yo sé que beta 2 es 80. Igual a 10 logaritmo de I2 sobre I sub 0. I sub 0, recuerden, es 10 a la menos 12. Entonces, cancelo y cancelo. Y puedo hacer elevar a la 10. Recuerden que esta era una manera para despejar logaritmos. Ustedes elevaban respecto a la base del logaritmo. Esto quiere decir que de golpe que esto es I2 sobre I sub 0. Entonces, I2 es igual a 10 a la 8 por I sub 0. Esto es igual a 10 a la 8 por 1 por 10 a la menos 12. El 1 es simplemente por tradición, denotar un número. Entonces, esto quiere decir que esto da 1 por 10 a la menos 4 watts sobre metro cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Profe, ¿Sí? ¿puede repetir el punto B? Ok. El punto B. Nos están preguntando beta en el punto original que teníamos. Y también la intensidad en ese punto. Hay dos maneras de hacerlo. Primera forma, calcular I2. Tenemos beta 2, puedo calcular I2. De acá, puedo usar una relación que teníamos anteriormente para la relación entre I1 y I2. ¿Se acuerda que I2 es 2 veces I1? Lo decía al puro inicio del problema. Ajá. Ok, entonces de acá despejo, encuentro I1 y al puro final le calculo beta 1. Y ya tengo todos los necesarios. Esa es la primera forma, que es lo que estoy haciendo el cálculo acá. Yo sé que beta 2 es igual a 80 decibeles. Eso es igual a 10 logaritmo decimal de I2 sobre I sub 0. Mando a dividir el 10, que es básicamente eliminar los ceros. Elevo a la 10, porque recuerde que para despejar un logaritmo, usted eleva respecto a la base. La base en este caso es 10. Entonces voy a tener 10 a la 8 es igual a 10 a la logaritmo de I2 sobre I sub 0. Que esto es igual a I2 sobre I sub 0. Luego tenemos I2 es despejando 10 a la 8 por I sub 0. Esto es 10 a la 8 por 1 por 10 a la menos 12. La respuesta final, 1 por 10 a la menos 4 watts sobre metro cuadrado. Esto es respecto a I2. Listo, gracias. Con gusto. Ahora vamos con I1. I1 sería la mitad de I2. Entonces sería 0.5 por 10 a la menos 4 watts sobre metro cuadrado. Ven que estaba sencillo. Y para beta 2, para beta 1, que era la que no conocía, esto sería 10 logaritmo de 0.5 por 10 a la menos 4 dividido entre 10 a la menos 12.
Entonces calculemos esto. 10 logaritmo de 0.5 por 10 a la menos 4 dividido entre 10 a la menos 12. Según mi calculadora, esto deberían de ser 51.05 decibeles. ¿Alguien me lo puede confirmar? Es para no ver el solucionario. La verdad es que yo no confío en el... Ah, bueno, espera, no. Aquí cometí un error. Acá. $76.99 decibeles. Ahora sí, ¿alguien me lo puede confirmar? Sí, profe. Ok. Esta es la primera forma de hacer el cálculo. La segunda forma de hacer el cálculo se basa en usar propiedades de los logaritmos. Entonces, para usar las propiedades de logaritmos, en específico la propiedad de resta, recuerden que el logaritmo en cualquier base, lo voy a hacer en el caso de A menos logaritmo de B, esto es igual a logaritmo de A entre B. ¿Se acuerdan de eso? Espero que sí. Y eso se varía para cualquier logaritmo, no solamente para el logaritmo decimal, sino para cualquier logaritmo. Entonces pongámosle aquí C, C y C. Nuestro caso. La idea sería hacer lo siguiente. Beta 2 menos beta 1. Eso es igual a 10 logaritmo decimal de I2 sobre I sub 0 menos 10 logaritmo de I1 sobre I sub 0. Esto es igual, sacó factor común 10, logaritmo decimal de I2 sobre I sub 0, dividido, perdón, hagámosla de esta manera, con la fracción grande. I2 menos I sub 0, dividido entre I1 entre I sub 0. ¿Qué pueden hacer acá? Cancelar I sub 0. Esto da 10 logaritmo de I2 sobre I1. Ok, como no conozco I2 ni I1, esto puede ser problemático, pero sí conozco por el problema que nos decía que I2 es el doble de I1. Si no conociera eso, ya entonces sí estarían problemas a la hora de hacer este cálculo. Pero conozco esto, entonces beta 2 menos beta 1 es igual a 10 logaritmo de 2 veces I1 entre I1. Cancelo y cancelo. Y esto nos queda 10 logaritmo de 2. Ahora yo sé que beta 2 es 80 decibeles. Menos beta 1, que no lo conozco, es igual a 10 logaritmo de 2. Podemos hacer el cálculo de una vez. 10 logaritmo de 2 dice que da 3.01. Despejando acá, beta 1 tiene que ser igual a
80 menos 3.1. 3.01. Y luego despejan I1. Vean que coincide con la parte anterior. Entonces, para I1, solo despejan esto. Entonces, 76.99 es igual a 10 logaritmo de I1 entre I sub 0. Entonces, 76.99 dividido entre 10, todo a la 10, es igual a I1 entre I sub 0. Y simplemente despejan eso. Eso implica que I1 tiene que ser igual a vamos a ver si me dio lo mismo. 5.00 por 10 a la menos 5 watts sobre metro cuadrado. Básicamente la misma respuesta de la vez pasada. Vean que el problema no estaba sencillo, solamente es de tener bastante orden. Y pueden escoger ustedes cualquiera de las dos formas para hacer el cálculo. ¿Alguna pregunta con esta otra forma de hacer el cálculo? Esto es simplemente para el que guste hacerlo de esta manera. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, si no hay preguntas, continuamos con la parte C. Dice la parte C. El trabajador deberá usar tapones para el oído si el nivel sonoro llega a 90 decibeles. De lo contrario, tendrá problemas de salud. ¿A qué distancia de la máquina debe empezar a usar los tapones de oído por los 90 decibeles? Aquí le faltó un debe. Ok. Entonces, tenemos una distancia desconocida que yo sé que va a tener acá. Voy a poner una distancia X. Y aquí en esta distancia X va a haber los 90 decibeles. Yo podría escoger cualquiera de los dos puntos anteriores. El punto 2, digámosle. El punto 2 era 100. ¿Cuánto decía la distancia? 122.9 menos 36. Entonces, en este punto 2, que va a estar a una distancia 122.9 menos 36, son 86.9 metros. Y esta acá, ¿cuánto teníamos de intensidad? 80 decibeles. Profe, una ¿Sí? pregunta. En la de arriba usted multiplicó por I0. Es 1 por Ajá. 10 a la menos 12. 10 a la menos 12. Recuerda que I0 siempre es 1 por 10 a la menos 12. Watts sobre metro cuadrado. ¿De acuerdo? Ok, espero que sí. Lo más sencillo acá es pasar estos 90 decibeles a intensidad. Y usar la fórmula que teníamos anteriormente. De I1 entre I2 igual a R2 a la 2 entre R1 a la 1, E a la 2. Entonces creo que es lo más sencillo acá. 90 decibeles es igual a 10
O también podríamos hacer la resta. Y con la resta, despejar las distancias, pero bueno, podemos hacer esa. Hagámoslo de la otra forma. A esta la voy a llamar el punto 3, por cualquier cosa. Este era el punto 2 que teníamos anteriormente, la etiqueta de 2. Y esto eran los 122.9 menos 36. Entonces hagámoslo esto. Beta 3 menos beta 2 es igual a 10 logaritmo decimal de I3 menos dividido entre I0 menos 10 logaritmo de I2 sobre I0. Ok. Yo sé que esto es igual a 90 menos 80 igual a 10 logaritmo decimal de I3 sobre I2. Pero por la fórmula que teníamos acá, en este caso traducida para lo que queremos, esto sería I3 sobre I2. La distancia I3 sería la distancia X que estoy poniendo, X cuadrado. Y la distancia acá sería 86,9 al cuadrado. Esto es igual a 10 logaritmo de esto que acabamos de poner. 86,9 sobre X cuadrado. Ahora sí, esto es más fácil de despejar que lo que teníamos anteriormente. Y es bastante más directo. 90 menos 80 es 10. Igual a 10 logaritmo de 86,9 al cuadrado entre X al cuadrado. Cancelo, cancelo. Y elevo a la 10. 10 a la 1 es igual a 86,9 al cuadrado entre X al cuadrado. Si despejo esto, X tiene que ser igual a la raíz cuadrada. En este caso no se valen la raíz que es negativa. No me interesa porque era la parte que se puede descartar porque X representa una distancia. 86,9 al cuadrado dividido entre 10. Metamos eso en la calculadora. Dice que esta distancia de X sería 27,48 metros. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Esta es una forma de despejarlo. La otra forma era despejar de los 90 decibeles, pasarlo a intensidad, a watt por metro cuadrado. Lo mismo para 80 decibeles, pero 80 decibeles ya lo teníamos de la parte anterior. Y usar esta misma fórmula para ese caso. Eso era todo lo que había que hacer. Se podía haber usado el punto 1 sin ningún problema porque el punto 1 también lo conocemos. El punto 1 tenía los 122,9 metros y la intensidad era los 76,99 decibeles. Bueno, el beta 1, el nivel sonoro. Profe, ¿Sí?
¿Por qué no se cancela el a la 2 de 86,9? Ah, sí lo cancelé. Sí que sí se cancela. O sea, yo lo puse así para ponerlo directo en la calculadora. Pero se puede seguir despejando esto. Lo puede poner perfectamente así en la calculadora y tiene que ser exactamente igual que esto. Ah, ok. Es que si no me estaban. Gracias. Esos dos son el mismo número. Tiene que dar exactamente igual los dos. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra pregunta de este ejercicio? Profe, a mí la verdad en la pasada no me dio lo último que usted le dio cuando lo metí en la calculadora. Ay, que no me dio. Ese a la -5, no sé si lo metí mal. Eso es 76,99 entre 10 por 1 por 10 Ajá. a la menos 12, ¿cierto? Ajá, ¿y cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? ¿Aló? Me da 7,69 por 10 a la menos 12. Ok, sí, da bastante diferente. ¿Pero está calculando que el beta o está calculando la intensidad? El I1. El I1, ok. ¿Puede repetirme lo que dijo? ¿Cómo fue lo que hizo? ¿Hasta qué punto Eh, estamos igual? Pasa el I0 a multiplicar al 76,99 entre 10. Ok, ok. Recuerda lo siguiente. Esto está elevado. Es 10 elevado a la 76,99 dividido entre 10. O sea, 10 a la 7,699. Ah, ok, no, ya sé, sí. Recuerde que eso es necesario para poder despejar un logaritmo. Sí, pero Ahora es sí. que no estaba viendo el 10. Ok. No se preocupe. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? No. Ok, ejercicios de intensidad se hacen muy parecidos. Prácticamente es lo mismo que estamos haciendo acá para el resto de ejercicios. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con la siguiente parte de la clase? O sea, con el siguiente capítulo. Por lo menos Profe, introducirlo. ¿Sí? ¿puede devolverse al ejercicio anterior un momento, por favor? Claro. ¿A qué parte? A la respuesta. Es que hay un número que no sé de dónde salió. Ahí, Al ahí. ejercicio 3. Ok. Ajá. Ese 314,2, ¿de dónde Es salió? 100 veces pi. Ah, ok. Omega es igual a 2pi por f. El Ah, periodo ok. era 0,02. Ujú. Ya, gracias. Ok. Ya lo vi. Bueno, vamos a empezar la siguiente parte del capítulo. Voy a hacer un nuevo archivo para... Ay, Dios mío, volví a apagar acá. Dame un segundo para hacer el siguiente archivo. Ok. Este capítulo se conoce como superposición y ondas estacionarias. Solo vamos a tener unos minutos para empezar a verlo el inicio del capítulo, pero es más que suficiente para no quedar tan atrasados. Entonces,
Ok. ¿Me pueden dar un segundo mientras contesto el teléfono? Es que creo que es un número de la universidad. Disculpen por eso. Deme un segundo. Voy a tener una transmisión un segundo. Y ponerme en... Profe, creo que tiene el micrófono desactivado. ¿Ahí me escucha? ¿Aló? ¿Ahí me Sí, escucha? Ok, Sí, profe. gracias. Ok. Entonces, la superposición es la combinación de dos o más ondas. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacen? Bueno,
Resulta que existe lo que se llama el principio de superposición, que nos dice cómo hacer esa combinación. El principio de superposición nos dice que si tenemos dos ondas con su respectiva función de onda, por ejemplo, Y1 y Y2, si estamos hablando de cuerdas, entonces la combinación de dos ondas en un punto da como resultado la suma algebraica de ellas. O sea, en ese punto, la función de onda será Y1 más Y2. Punto y seguido. Además, muy importante, si las ondas se separan de ese punto, bueno, pongámoslo, si las ondas eran solamente un pulso, y se separan, regresan sus funciones de onda originales. Y1 y Y2. Como si nunca se hubieran encontrado. O sea, ¿qué quiere decir? Si nosotros tenemos varias ondas, lo que tenemos que hacer es simplemente sumar las funciones de onda. ¿Conocemos las funciones de onda? A igual a seno de kx más omega t más phi. Y Y2, A2 más o K2X menos omega t con un omega 2 más un phi 2, digámosle. Usted lo único que tiene que hacer es sumar eso y nos da directamente cómo sería la nueva onda. Si por pura casualidad las ondas eran nada más pulsos, en lugar de tener ondas sinusoidales, cumple con todo lo anterior, pero además, cuando se separan las ondas, las funciones de onda regresan a ser las originales que tenían, Y1 y Y2. Hagamos el ejemplo solamente de esta segunda parte. Nosotros tenemos una cuerda y va a tener dos ondas, una que viaja para allá, esta va a ser Y1, y otra que viaja para allá, que esta va a ser Y2. Ellas se encuentran en algún punto. Se suma algebraicamente las dos, aquí nuestra escala, y un tiempito después ya se vuelven a separar. Como si nunca se hubieran encontrado. Hasta aquí todo de acuerdo. Ven que el ejemplo es fácil de manejar y el principio de superposición nos dice de una vez matemáticamente cómo hacer las cosas.
encontramos la función de onda y la sumamos. Eso es absolutamente todo lo que hay que hacer para el principio de superposición. Ok. Sin embargo, no es el fin de la historia. Si fuera así, basta con hacer solamente esta clase de operaciones en todo momento, pero hay casos especiales. Esos casos especiales son los casos de interferencia constructiva e interferencia destructiva. El ejemplo que yo les hice acá, esto se conoce como interferencia constructiva. ¿Por qué? Porque las dos ondas tenían el pulso, digamos que en el mismo nivel. Entonces las ondas lo que hace es que se suma. O sea, la amplitud resultante es bastante mayor que las otras dos anteriores. Existe otro caso que es el caso de la interferencia destructiva. Otro posible caso. Entonces tendríamos la onda y viene para acá. Cuando se topan, es una onda bastante más pequeñita. Ok. Si quieren, dejamos esto hasta acá y continuamos la otra clase, ¿de acuerdo? Para ya dejarlo en el siguiente, para la siguiente clase, cómo se hacen la suma de estos casos especiales, ¿de acuerdo? Bueno, denme un segundo. Bueno, me tengo que ir porque van a ir a arreglarlo el cable, lo del internet y el cable, porque hace días que está bastante malo. Entonces nos vemos. Pero, Ahorita les profe, paso. Ahorita les paso Gracias. Gracias, profe. Ok, con gusto. Gracias. Hasta luego. Profe, gracias. Hasta luego.